Muy buenos días, Iglesia del Señor. Un gusto verlos. Espero que le haya ido bien con la lluvia el día de ayer. Llovió fuerte ayer, ¿cierto? Muy fuerte. La madrugada me mandaron una noticia de alerta con que estaba inundado acá. Entonces dijimos, ¿qué va a pasar en la mañana? Así que oramos y se bajó. El Señor lo mantuvo ahí. Gracias, Señor, para poder reunirnos. Hoy día estamos en el Salmo 128. Seguimos con los salmos de ascenso, salmos graduales, ¿cierto? Y el tema de hoy se llama Bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado el que teme a Jehová. Cuando hablamos de la palabra bienaventurado, es una palabra que no tiene símil ni comparación en el español. De hecho, ustedes se recordarán el Sermón del Monte, ¿cierto? Bienaventurados, ¿cierto? Los que lloran, los que sufren, ¿cierto? Y la traducción, algunas traducciones dicen dichosos o felices, ¿cierto? Y bienaventurado sí es dichoso y sí es feliz. Pero bienaventurado es mucho más que eso. También puede significar bendecido, bendito, pleno, que goza de la bendición plena del Señor, que incluye obviamente gozo, paz, alegría, satisfacción. Incluye todo eso. Entonces, cuando hablamos de bienaventurado, estamos hablando de un concepto que es muy profundo y que es lo que busca el ser humano realmente, que es la plena satisfacción. El ser humano está en una carrera de búsqueda de plenitud, búsqueda de gozo, búsqueda de alegría, de satisfacción, de paz, búsqueda de bendición. De hecho, si usted ve el mundo, ve su bibliografía sencilla, cotidiana, pragmática, y habla mucho acerca de la plenitud, la vida plena, la alegría, el deleite, también lo hablan, pero de manera lejos de Dios. Es como si pudiéramos encontrar esa plenitud fuera de Dios. Entonces, cuando hablamos de bienaventurado en la Biblia, es feliz, bendecido, bendito, pleno, lleno de gozo y de paz, que disfruta de la bendición plena de Dios. Y este deseo es el deseo del corazón humano. O sea, Dios puso ese deseo para poder buscarlo a Él. De hecho, el ser humano está en constante búsqueda de la plenitud, de la satisfacción, de la alegría, de la paz y del verdadero placer. De hecho, fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Siempre lo decimos, pregunta número 1 en Catecismo de Westminster. Decimos, pregunta número 1, o sea, la pregunta más sencilla, la más básica. Sí, es la más básica y la más fundamental, porque nos habla acerca del propósito del ser humano y ese propósito en relación con Dios mismo. Es básica en el sentido de fundamental, de que no se nos puede olvidar, y es tan básica que es para toda nuestra vida. No es que comenzamos un día diciendo, ¿sabes qué? Yo comprendí que glorificar a Dios y disfrutarlo a Él, y después vivo conforme a mis deseos y mis propios estatutos. Es para toda la vida. Les pregunto, ¿alguno de ustedes está buscando el bienestar? ¿Me podrían responder si sí o no? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Bendición? ¿Vida plena? ¿Plenitud? ¿Satisfacción completa? Buscamos eso. El punto es en quién y cómo lo buscamos. Porque desde la caída del ser humano, que disfrutaba de la perfecta comunión con Dios, en un perfecto mundo, en un mundo que estaba con todas las virtudes plenas para que el hombre pudiera disfrutarlo, sabiendo que eso era una bendición de Dios. Cuando cae el ser humano, cae en pecado, rechaza a Dios, rechaza su palabra, rechaza su voluntad y rechaza su perfecto bien. Desde ahí es como que empieza una corrida.
El ser humano empieza a correr por su propio bien, fuera de su voluntad, lejos de su palabra, buscando un bien fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Y el ser humano piensa que sabe hacer las cosas, sabe cómo encontrar el bien, pero desconocemos algo, que esa bienaventuranza, como dice aquí en Salmo 128, y también en Salmo 1, está en temer a Dios. Bienaventuranza está en temer a Dios. ¿Les digo algo? Hay solamente dos formas de vivir. Hay una que es absoluta y la otra es a nuestra manera, y puede haber millones de formas de vivir como cual ser humano existe. Pero en realidad eso cabe en la categoría de todas las anteriores, vivir a la manera del ser humano. Podemos vivir a la manera nuestra o a la manera de Dios. Y ¿saben qué? Cuando uno dice aprender a vivir a la manera de Dios, también es aprender a vivir con la actitud correcta. Porque hay dos formas. O nos postramos ante Dios y lo reverenciamos, ya hablamos del corazón, obviamente, ¿cierto? O nos mantenemos erguidos, rebeldes, duros y desafiantes ante nuestro Creador y Redentor. ¿Se dan cuenta la imagen? O nos postramos ante el Señor, o nos mantenemos con, ¿cómo se dice? Erguidos, con el corazón rebelde, duro y desafiante ante el Señor. ¿Han escuchado el término parado en el hacha? Esa es la forma que a veces vivimos delante del Señor, parados en la hilacha. O vivimos conforme a nuestros criterios, estrategias, fuerzas y propósitos, o vivimos conforme a la voluntad de Dios, a la manera de Dios, con el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Y aquí un paréntesis. Cuando pensamos que hacemos las cosas para Dios, pero sin las fuerzas de Dios, es exactamente lo mismo. Es pensar que puedo hacer las cosas para Dios a mi manera. Pero dependemos diariamente del poder del Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios. Por tanto, la falta de oración, por tanto una vida que no medita en la palabra, es también una vida que dice, puedo vivir a mi manera, aun cuando quiero hacer las cosas bien. Sí, yo creo que si estamos acá porque somos hijos de Dios, tenemos el corazón que queremos hacer las cosas bien, ¿cierto? Dígame que sí, por favor, ¿cierto? O sea, los veo dudando, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Cristo intercede por nosotros para que vivamos conforme a como Él quiere que vivamos. Cuando nos mantenemos erguidos le decimos, me da lo mismo tu intercesión. Fíjense lo fuerte que es. Me da lo mismo que tú sigas intercediendo por mí, me da exactamente lo mismo, quiero vivir a mi manera. Estoy haciendo las cosas bien, pero no a la manera del Señor. Entonces, ojo, a veces queremos hacer las cosas para Dios, por Dios, pero sin el poder del Espíritu Santo que nos fortalece y nos renueva para vivir para su gloria. Entonces hay dos maneras de vivir: o en reverencia o en rebeldía, o en su fuerza o en nuestra fuerza. O vivimos de manera que pensamos que es prudente, de manera humana, porque aquí todos pensamos que somos prudentes. O algunos de ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a ser totalmente imprudente. Bueno, alguno podría decirlo así descaradamente, ¿cierto? Pero si usted es cristiano, hijo del Señor, va a buscar la prudencia. El problema es que la prudencia a veces es en base a los criterios de este mundo, en base a nuestra crianza, o conforme a nuestro carácter, o conforme a cómo pensamos que debemos vivir. Pero el Señor nos dice, vivan sabiamente, y eso implica vivir en el temor del Señor. Recordemos que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a
a Dios. Por tanto, no te afirmes en tu propia prudencia, ¿cierto? Prudencia a veces se viste de falta de fe. Prudencia a veces se viste de indiferencia. Prudencia a veces se viste de no querer obedecer. Prudencia a veces se viste de miles de formas. Pues la verdadera prudencia está en la sabiduría que implica temer al Señor. Por tanto, la vida cristiana se trata de una vida piadosa. ¿Qué significa piadosa? Significa vivir en santidad, vivir en pureza, vivir santificándonos para Él. Pero no es lo mismo vivir piadosamente que vivir de forma pietista. ¿Qué es esto? ¿Término nuevo? No es tan nuevo. Piadoso es vivir delante de Dios, con temor a Dios. El pietismo implica pensar que hago las cosas para Dios. Pero la verdad, en lo profundo, es sin Dios. El pietista, por ejemplo, es legalista. El pietista se aleja del mundo. El pietista dice, ¿sabes qué? Arranquémonos a una parcela. Vámonos todos a vivir juntos a un lugar para apartarnos de este mundo. Porque este mundo está tan malo, ¿cierto? Tan caído, tanta maldad, tanto robo, tanto asalto, tanto portonazo. Vámonos todos juntos a vivir lejos de la ciudad. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Lo has anhelado alguna vez? De hecho, pasa constantemente. Nosotros no tenemos tanta oportunidad de tener retiros, ¿ya? Los retiros son cortos, son tan retiros, son retiritos, ¿cierto? Decimos retiro y estamos de 9 a 5, ¿sí? Ya, pero lo intentamos, ¿cierto? Pero cuando alguien está en retiro de 2-3 días, a veces la experiencia es tan potente en el Señor que uno dice, oh, no quisiera volver a la realidad. ¿Y cómo? Y ahí empieza tu deseo, debiéramos estar siempre en esto, siempre juntos y siempre como alejándonos del mundo. Esto es muy bueno, sí, es muy bueno porque es como un golpe de evangelio, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, no, ustedes están en el mundo. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mundo y del maligno, y que sean de bendición y sale luz en el mundo. Pero el pietista, ¿qué hace? Busca vivir, comillas, piadosamente, sin comunión con Dios, sin verdadera comunión con los hermanos y sin buscar la misión de Dios. Por tanto, puede que estemos muy así calentitos en nuestra cama orando al Señor. Y qué bueno eso. Qué bueno que tengamos un tiempo de oración privado, también comunitario. Les recuerdo, miércoles por medio tenemos reunión de oración en la iglesia. Es una invitación para todos. No es opcional, no es optativo, no es como que diga, no estoy ni ahí con ir. No es que pase por alto en tu agenda. Si tienes la posibilidad de ir, vaya. Va a ser bueno. ¿Saben para qué va a ser bueno? Porque vamos a orar al Señor, juntos como pueblo orando. Bueno para nosotros también, y bueno para otros, porque vamos a estar intercediendo. Eso es aprender a vivir piadosamente. Y usted dirá de otra forma, es que tengo muchas cosas que hacer en este mundo. Entonces es otro problema. Otro problema que uno se arranca del mundo y uno dice, se absorbe por el mundo. ¿Sabes qué? Que tengo tantas cosas que hacer que no puedo tener tiempo para orar junto con otros. O tengo otros criterios, otra forma de vivir. Entonces vemos que una vida piadosa, a veces pensamos que podemos vivir piadosamente sin la comunión con el Señor, piadosamente sin reverencia al Señor, sin estar delante de Dios. ¿Te digo algo? Una vida sin reverencia a Dios, tratando de hacer lo bueno, es dos formas. O el legalista, que busca hacer cosas por Dios y para Dios, pero sin Dios, o el libertina, que es a mi forma, de todas formas igual a mi forma, el legalismo igual a mi forma, pero lejos de Dios, lejos de su ley. Entonces nos recuerda el texto, dice, bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pongamos en contexto nuevamente esto. El sermón anterior comenzaba diciendo, recuerde que es un texto de peregrinaje, ¿se recuerda? Hoy día diciendo lo anterior, les recuerdo ahora como telón de fondo, recuerden que este es un texto, un salmo para ir cantando por el camino. Hay un cántico muy antiguo que dice, voy por el camino al lugar de gloria. ¿Lo saben? Voy por el camino al lugar de gloria. Voy por el camino, voy por el camino, voy por el camino. Porque a veces lo cantan unos adventistas que en 4 voces, ¿cierto? Al lugar de gloria. Vamos por el camino, ¿cierto? Y este texto es para eso. Hoy día me debería cantar, ¿no sabe por qué? Porque deberíamos ir cantando por el camino, sabiendo que vamos al lugar de gloria. Vamos peregrinando al lugar de gloria. Vamos peregrinando al lugar donde el Señor nos da el verdadero bien. Porque te dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado eres hoy. Pero a veces pensamos y vemos nuestra vida y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí serás bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y vea a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Aquí está hablando de una bendición abundante. Cuando habla de vid, de olivo, habla de una bendición desbordada. Y usted podrá decir, esa bendición es la que quiero. ¿Y te digo algo? Esa es la bendición que debes buscar. Pero ¿cómo parte? Con temer a Jehová y andar en sus caminos. Pero hay un contraste. Hay un contraste porque uno dice, en esta vida viviré todo este bien que dice lo que dice el texto. ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Vale la pena esta vida? Cuando llegamos y está ya pesimistas y deprimidos delante del Señor. ¿Vale la pena esto, Señor? Entonces dice, sí. ¿Sabe por qué? Porque hay 3 bienaventuranzas, de forma como teológica, por así decirlo. Eres bienaventurado, ¿sabes cuándo? Cuando el Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Desde ahí ya eres bienaventurado, porque el Señor te salvó. Y el Señor te va a hacer perseverar también. Eres bienaventurado cuando vayas por el camino y te recuerdes la verdad del Evangelio, ¿cierto? Y digas, aquí hay una gran verdad. Tengo esperanza porque Él me salvó y Él me va a salvar. En la semana tenía una conversa con algunos de ustedes hablando acerca de la perseverancia en el Señor. ¿Han escuchado ese término? Perseverancia en el Señor. Porque persevera el que persevera hasta el fin será salvo, te dice tu palabra, ¿cierto? Y hablaba de la perseverancia de los santos. Y esta persona decía de una forma muy potente y muy del Evangelio, decía, podríamos decir que he perseverado, pero si perseverancia es lo siguiente, si estuviera en una embarcación, yo estuviera en el mar, a punto de ahogarme, y viene uno y me saca y me lleva hasta la orilla y me deja a la orilla y uno dice, perseveré. El tipo de perseverancia en el Evangelio es que otro perseveró por ti. Que estábamos perdidos y nos hizo perseverar. Porque no sé cómo llegué a esa tierra. No sé cómo llegué del naufragio hacia la tierra seca, hacia la tierra firme. Si eso le llamamos perseverancia, eso es perseverancia. Sí, persevere, porque Él perseveró primero con nosotros. Porque Él me amó primero. Por tanto, la perseverancia de los santos comienza la perseverancia del Señor por los suyos. Y esa perseverancia es que Él nos preserva. Él nos preserva de todo mal.
Entonces dice, bienaventurado a todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Te dice, ya eres bienaventurado porque eres salvo, pero si andas en sus caminos, vas a ser bienaventurado también. Te ofrece bienaventuranza hoy. Pero te digo algo, va a ser plena solamente si estás bajo la voluntad del Señor. Va a ser gozo solamente si aprendes a disfrutar del Señor a pesar de las circunstancias, por sobre las circunstancias. Vas a llegar a tener paz, ¿sabes cuándo? Cuando sea por sobre las circunstancias. Esa paz que solamente los hijos de Dios pueden tener. Esa paz profunda y verdadera que el Señor le concede a sus hijos. Bienaventurado ese, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué implica vivir en sus caminos? Implica conocer su palabra, implica conocer su voluntad, pero además implica perseverar, implica vivir conforme a lo que Él nos pide, nos demanda, nos requiere, en obediencia. Pero en el camino a veces nos ponemos erguidos, duros, ¿cierto? Que nos damos nuestro servicio adelante. Y nos dice, no es así, es en reverencia. Todo aquel que teme a Jehová. Les pregunto en este momento, delante del Señor, ¿cómo está su corazón? Delante de la presencia gloriosa y majestuosa, santa, pura, verdadera, ¿cómo está tu corazón? Hay dos formas. O en reverencia delante del Señor y está postrado, y uno sabe cuándo es así, porque a uno le cuesta llegar ahí, pero llega, o está erguido, o está parado en la hilacha, o está desafiante o rebelde, queriendo vivir conforme a nuestra propia manera de vivir. A veces podemos estar erguidos por nuestra ansiedad, por nuestros afanes, como hablamos los domingos anteriores, o erguidos por nuestra forma de vivir, o por nuestros propósitos, deseos, nuestros gustos, preferencias incluso. Pero si uno dice, venga, va a haber bienaventuranza, ¿sabes cuándo? Cuando te postres delante del Señor. ¿Lo repito? Hay bienaventuranza cuando te postres delante del Señor. Cuando digas, Señor, bandera blanca, no puedo más, sálvame. No puedo más, dame tu gozo, Señor. Dame tu alegría, dame tu paz. ¿Y sabes? Esa alegría va a ser tan profunda que cuando trabajes y cuando comieres de tu trabajo, de tus manos, vas a disfrutar de esa bendición. Y te irá bien. Y ahí viene el humanista y dice, listo, esta es la técnica. Hacer como que me postro delante del Señor para que me vaya bien. Y no es el bien de Dios, es el bien a mi manera. Siempre doy este mismo ejemplo. Año nuevo, abrazos, ¿cierto? La frase cliché, feliz año nuevo, que se cumplan todos tus deseos. Y digo, no, por favor. Que haya prosperidad, que te vaya bien. Es el deseo del mundo, que te vaya bien, pero no bajo los criterios de Dios. Que sea bajo los criterios de Dios. Recuerden entonces, cuando hablamos de bienaventuranza podemos ir al Salmo 1, pero también podemos ir al Sermón del Monte. Perfectamente. Porque uno podría decir, para que me vaya bien, entonces, cuando algo no me sale bien, ¿significa que no puedo vivir bienaventurado? ¿Significa que no puedo vivir feliz, con gozo, con paz? Y le hago la segunda pregunta. ¿Alguna vez ha sentido que las cosas no le resultan bien? La segunda pregunta tampoco me respondieron. La primera era, ¿quién hace la voluntad del Señor? Y les pregunto nuevamente, ¿alguna vez han sentido, han pensado, han visto, han percibido que las cosas no les salen bien o como ustedes quisieran que les salieran?
levante la mano, por favor. Qué terrible sus vidas, ¿eh? Entonces, tenemos una gran duda acá. Si nos ofrece bendición y hay cosas que nos salen bien. Nos ofrece prosperidad, gozo y bienestar y hay cosas que no nos salen bien para nada. Lo intentamos y no resulta. ¿Qué pasa entonces, Señor? Algo está fallando. O fallé yo en mi técnica, o fallaste tú, Señor. Y decimos, no, definitivamente falló el Señor. Falló su evangelio, falló su palabra. Algo está pasando. Pero te digo algo, mientras corremos desde el Edén hacia la búsqueda de un lugar que el Señor nos promete, el Señor nos dice, hay una verdadera paz y verdadero gozo que está en su voluntad y que un día disfrutaremos de manera plena y profunda, verdadera y eterna y por siempre en su gloria. Cuando escuchaba en bienaventuranza al pueblo de Israel, escuchaba todo, decía, prosperidad incluso. Pero Jesús le dice, eso nunca fue así. De hecho, Sermón del Monte llama a sus discípulos y a la multitud le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Usa la misma palabra, obviamente está en griego y antes está en hebreo, pero es la misma palabra que se usa para traducir los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, no los pacifistas, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y me dice, entonces, bienaventuranza no es que siempre me vaya bien conforme a mis criterios. Hay una opción, la opción de Cristo. No hay cristianismo sin sufrimiento, no hay cristianismo sin cruz, no hay cristianismo sin Cristo. Parece que fuera obvio, no hay cristianismo sin cruz, ni sufrimiento, ni padecimiento. Y les dice a estas personas que pueden estar sufriendo, ustedes son benditos, bendecidos, llenos de toda plenitud, de gozo y de paz. Y gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, ¿nuestra mirada está puesta acá? No, en los cielos. ¿Eso significa que acá no va a tener ningún tipo de satisfacción? Tampoco. Pero hay una satisfacción que podemos disfrutar sí o sí acá. Dice Santiago 1:12, también hablando de la bienaventuranza, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hay momentos en la vida cristiana en que ustedes van a disfrutar de esa paz profunda que se les va a regalar así, wow. Y hay un día que ustedes van a sufrir porque van a decir, ¿qué está pasando acá? No lo entiendo. No cabe en mi cabeza, no cabe en mi corazón el ver la maldad humana, ver la caída mía del otro. No me cabe. Y él te dice, ¿sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza en devolverse delante del Señor y reverenciarlo. Y pedirle, Señor, por favor, dame tu gozo y tu paz. Y viene a preguntar la estrategia del Señor. Por sobre las circunstancias.
por sobre. Recuerdo cuando niño, había unos dibujos animados que algunos de ustedes ni siquiera los conocen, pues son muy chicos para esta conversación, pero había el inspector Gadget, ¿cierto? Y estaba así como una especie de un taco, tráfico, ¿cierto? Y quería avanzar. ¿Y qué pasaba? Se levantaba algo pasaba, con una rueda larga, ¿cierto? Y pasaba de arriba. ¡Oh! Qué bendito ese hombre, ¿eh? Estar en un taco y pasar, ¿cierto? De largo. Entonces, en cierta medida, cuando estamos en el Señor es lo mismo. Estamos atrapados. Y dice, levanta la mirada. El Señor levanta por todas las circunstancias y comenzamos a caminar por Él y para Él. Pues eso es un milagro. Milagro del Señor. Entonces, a veces la vida va a tener sufrimiento. Va a haber aflicción. Va a haber dolor. Va a haber afán. Va a haber frustración. Pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? Es posible vivir con gozo y con paz a pesar de esto. Hay dos formas de vivir entonces. Con gozo y paz o a nuestra manera. Buscando nuestro gozo y nuestra paz. Nuestro sentido de gozo, de paz y de descanso. Pero si nos dice, ¿sabes qué? Puedes encontrarlo y debes buscarlo solamente en Él. También en la semana alguien me decía, no entiendo cómo puede ser esto. Que aquí se promete bendición, un bien, cuando veo mi vida que está muy complicada. Complicada incluso en lo económico, me decía. Complicada porque estoy atrapado por las deudas. O por lo que tengo que hacer o que pagar el día a día. Pasa rápido el mes, ¿cierto? Uno paga algo y al tiro llega el mes y ¿qué pasó? ¿Cierto? Y pasa rápido y hoy otra vez hay que pagar. Infidencia, ¿eh? A mí a veces se me olvidan pagar el internet, por ejemplo. Hasta que estás en la casa y dices, oye, ¿qué pasó con...? Debe ser que no pagué probablemente. Pasó muy rápido el mes, ¿cierto? Y es como, pasa muy rápido el mes y uno puede decir, estoy complicado. Uno puede estar decir complicado por enfermedad, por tema de salud, por tema de problema económico, problema de lo que sea. Y uno dice, ¿cómo es posible decir que disfruto el bien de Dios si esto está pasando en mi vida? Te digo, el bien de Dios no siempre va a hacer que todo te salga, perfecto. Y de hecho, probablemente en esta vida, aunque lo tengamos todo, no va a estar todo perfecto. De hecho, es así. Jesús le dijo, en el mundo van a tener aflicción. Te lo prometes, en el mundo tendrán aflicción. Te lo dice claramente, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces uno podría decir, la forma de vivir cristianamente es en el sufrimiento solamente. Digo, no, si también hay gozo, si hay paz. O uno podría decir, solamente cuando hay prosperidad hay bendición. De hecho, en algunos contextos la gente le dice, ¿sabes qué? Si usted está sufriendo es por causa de tu pecado, de tu maldad solamente. A veces sí. Pero a veces hay gente que vive vida piadosa delante del Señor. Y así todo tiene dificultades. Digo, esto es bíblico. ¿Saben por qué? ¿Recuerdan Hebreo 11? ¿Recuerdan cómo empieza Hebreo 11, no? Y la gente dice, ahí están los héroes de la fe, ¿cierto? Y habla todo Hebreos del 1 al 10 de Cristo, la fe en Cristo, la fe en Cristo. Después llega al capítulo 11 y dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe Isaac, Jacob y Esaú. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres.
por la fe, por la fe, por la fe. Y dice, wow, esa fe quiero. Por la fe conquistaron reinos. Habla de Gedeón, Barak, Sansón, Jeftés, David, Samuel y los profetas. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fueros impetuosos, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 34 y 35, ¿sabe lo que dice? Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa fe también existe. A veces creemos que fe solamente es victoria de la manera humana. Por la fe, muchos sufrieron persecución. Fueron aserrados, partidos por la mitad, muertos. Tenemos ejemplo de eso. El sumo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que sufrió todo. Y los profetas, y los apóstoles, 11 de 12 fueron martirizados. Y por la fe. Por la fe, hoy nuestros hermanos en lugares no alcanzados, siendo perseguidos de manera cruel y despiadada. Por la fe. Domingo anterior hablamos de esto, ¿se acuerdan? Oramos por iglesias en África. Pero también en reunión de hombres estamos orando por alguna etnia no alcanzada. Por la fe. Por la fe, muchos han perdido todo por causa de Cristo. Entonces, hay dos formas. Y Pablo lo decía. Pablo dijo claramente, me alegro muchísimo en el Señor, Filipenses 4, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí para el apoyo al ministerio de Pablo. Claro está que tenía interés y la disposición de hacerlo, pero dice, no digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a estar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me sigue? Para todo y en todo estoy enseñado a vivir. ¿Y saben qué? ¿Es difícil vivir en la escasez? Sí. Y el Señor se compadece de ti. Y está contigo ahí. Dice, ¿sabes qué? Hay un milagro que puede suceder. Que aprenda a contentarte en cualquiera sea tu situación. Y le pregunto también, ¿es difícil vivir en la abundancia? ¿Le digo algo? Sí. Pues también tiene que suceder un milagro. Que nos digas, esto es por mí, mira lo que alcancé, satisfecho estoy. Y dice, ¿sabes qué? Si esto lo tengo, pudiera ser Señor. Pero esto no es mi máximo bien. Esto no es mi gloria. No es lo que mi alma desea profundamente. Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida misma. Aprender a disfrutar del Señor en la abundancia también es un milagro. Por eso Pablo decía, en la abundancia o la escasez. Esto es como el matrimonio. En lo mucho, en lo poco. En la abundancia o la escasez. Sea más rico o más pobre. Sea que mi suerte mejore o empeore. Aquí estamos, Señor. ¿Sabes qué? El Señor te dice eso a ti. Yo te busqué a ti. Sea la suerte que tengas, no es la suerte. Es la voluntad del Señor, que es el máximo bien. Si hay aflicción, te dice el Señor, descansa en el Señor. Pero si algún día has disfrutado o si vas a disfrutar de abundancia, el Señor también nos recuerda algo. Salmo 8, Deuteronomio 8, del 1 al 20. Es largo el texto, pero voy a leer una porción de eso. Dice lo siguiente.
Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido, te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgullosos, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, a esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes, venenosas y escorpiones, y te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esto te lo digo a ti, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha firmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlo y postrarse ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente será destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tus pasos. ¿Es un milagro servir al Señor en la escasez? Sí. ¿Es un milagro servir al Señor en la abundancia? Sí. Pero debemos decir con todo, Señor, en la abundancia o en la escasez, nos postramos delante de ti. Cuando todo me resulte, cuando veo que nada me resulte, Señor, me postro y nos postramos delante de ti, sabiendo que en ti encontraremos el máximo bien, en tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y Señor, por favor, hoy, Señor, te pedimos que nos des esa paz y ese gozo, a pesar y por sobre las circunstancias. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que fuera de ti no hay otro bien aquí en la tierra, Señor. Que tú eres nuestra porción, nuestro deleite, Señor. Y te pedimos que en cualquier circunstancia en que estemos, ya sea en abundancia o en escasez, las cosas saliendo bien o saliendo complicadas, Señor, que realmente nuestro sentido de bienestar, de gozo y paz seas tú y tu voluntad sea el lugar donde queremos estar, Señor. Que este tiempo sea para disfrutarte a ti, Señor, y para declararte, decirte, Señor, nos rendimos delante de ti para disfrutarte. Te glorificamos, Señor, y te disfrutamos en nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.